Bienvenidos amigos a este episodio de médicosvenezolanos.net. Médicos Venezolanos. Este es un episodio donde yo hago recomendaciones para todos aquellos colegas que están pensando en emigrar, en particular a los Estados Unidos, para dedicarse a algún aspecto médico aquí en el sector salud de este país. Muchos de los venezolanos con frecuencia me llaman y me preguntan aspectos relacionados al ejercicio médico aquí en los Estados Unidos, cómo integrarse, cómo formar parte del equipo de salud en los Estados Unidos. Y yo tengo una forma específica de interrogar a la persona que me pide asesoría y quiero aprovechar entonces este video para describir un poquito cuál es este proceso mediante el cual yo oriento a las personas que requieren mi opinión en este sentido. El primer aspecto que usted tiene que establecer a la hora de plantearse una carrera en los Estados Unidos es cuál es su edad. Y esto es muy importante porque, a diferencia de otros países, en los Estados Unidos el sistema de salud es un sistema altamente institucional. Es decir, la gran mayoría de los médicos son empleados de organizaciones públicas o privadas y las privadas con o sin fines de lucro. De tal manera que el ejercicio libre de la profesión en Estados Unidos no es muy común y está prácticamente segregado a viejas prácticas médicas, en el sentido de médicos que tienen muchísimos años ejerciendo libremente su consulta en pequeños consultorios, en pequeñas oficinas, en el área clínica, en el área especialista, pero la gran mayoría, yo diría que probablemente el 80-90% de los médicos son empleados de un sistema de salud. Esto hace que la carrera médica aquí esté extraordinariamente vinculada a tres aspectos importantes. Primero, sus credenciales y su certificación, pero también su elegibilidad para trabajar, porque como le dije, no es que cuando usted se certifique y pase todos los exámenes, usted está en libertad del ejercicio libre de la profesión, sino que lo más probable es que usted tenga que necesariamente ser empleado o a ser incorporado a una de estas organizaciones de salud, y eso pues lleva un contexto diferente de criterios de elegibilidad. De tal manera de que el proceso en gran forma depende del número de años que usted esté dispuesto a invertir en su formación profesional como médico para ejercer en los Estados Unidos, teniendo en cuenta este proceso. Yo diría que, en mi opinión, la fecha límite de corte son los 50 años. Si usted tiene menos de 50 años, usted tiene 30 o 40 años, sea o no especialista en su país de origen, es viable la inversión de unos 4, 5, 6 años más de estudios y de pasantías y de internados para luego pues poder formar parte de una organización de salud como médico en ejercicio. Sin embargo, el sistema de salud americano está bastante integrado en forma horizontal, es decir, no es como en otros países donde lo que hay son enfermeras, técnicos y médicos, sino que en este país, en el área intermedia entre los médicos y las enfermeras, hay una inmensa gama de profesionales de la salud y de cargos y de posiciones muy buenas, con carreras bastante viables, bien pagadas, que en un momento dado podrían servirle o asimilarle a su práctica profesional. El segundo elemento, y es muy importante a la hora de emigrar, es el idioma. Hay que entender que no importa lo brillante que usted sea, si usted no puede comunicarse y no puede entender lo que se le comunica, usted va a tener grandes dificultades. Y eso parecería obvio. Sin embargo, hay una cantidad de personas que vienen aquí enfrascadas en concentrarse en la parte médica y pasan por alto la importancia de aprender muy bien el inglés. Y no se trata de hablarlo perfectamente con un acento estadounidense, sino se trata de esencialmente ser capaces de comunicarse efectivamente en el sector salud. No estoy hablando en general de comunicarse en un restaurante o entenderse con una persona en la calle. Estamos hablando de estar en un ambiente donde se estén haciendo servicios de salud y usted puede hacer
comunicarse, pueda entender lo que se le está diciendo y usted pueda hablar lo que se le está diciendo. Y esto es muy importante porque desafortunadamente muchos de los médicos tienen como puerta de entrada a los Estados Unidos las ciudades del sur, en particular Miami y las ciudades de Florida, donde hay una inmensa población hispanoparlante. Esto parece una bendición porque les permite a ustedes un proceso de adaptación más eficiente, más rápido. Ustedes están llegando, no manejan el idioma. Entonces, en este caso, la comunidad hispana sirve como un recurso importante de información y de opinión sobre este tema. Sin embargo, esto tiene un tremendo problema y es que no se ven forzados a la necesidad de meterse de lleno en lo que yo llamo el proceso de inmersión en su nuevo idioma, que es el inglés. Y esto entonces es mi segunda recomendación. De nada vale que usted se venga acá y empiece a estudiar en forma agresiva para pasar los exámenes médicos necesarios para acreditarse en los Estados Unidos si su inglés no es muy bueno. De tal manera que es muy importante que no solamente se limite a manejar el inglés escrito que usted lee en los cuestionarios de los exámenes, etcétera, sino que usted va a tener tremendo problema de poder comunicarse. Y de eso entonces mis sugerencias son esencialmente tres. Y es la recomendación que le he dado a casi todas las personas que vienen aquí. Y esto no solamente es aplicable al sector salud, es aplicable a cualquier profesional que venga. Primero, evite estar entre latinos. La tentación es muy grande y evidentemente usted va a tener una inmensa necesidad de comunicarse y la va a satisfacer en español. Y va a perder un tiempo precioso hablando en español cuando podría estar dedicando su cerebro al aprendizaje del idioma. Entonces, la primera es tratar de lo posible de reducir al mínimo el contacto con personas que hablen español, aunque ellas hablen inglés, porque en la práctica lo que termina pasando, sobre todo en el área de cuando son venezolanos, es que al reunirse con ellos, aunque ellos están en capacidad de entenderlo usted en inglés, no le van a hablar en inglés, le van a hablar en español y usted también les va a responder en español y de esa manera pues se va a perder la más importante contribución que la vida en los Estados Unidos puede hacer por usted es forzarlo a aprender el idioma inglés. Si usted viene aquí a la zona de los Estados Unidos, a la zona de la Florida, y pasa 5, 6, 7, 8, 10 meses, un año, 5 años, 10 años, y no ha aprendido inglés, usted ha desperdiciado una extraordinaria oportunidad de ampliar sus horizontes docentes, de ampliar sus horizontes de pensamiento y de adquirir una destreza que es la más importante de todas las que usted va a adquirir. Entonces, mi mayor énfasis a cualquier persona que se plantee venir a los Estados Unidos esencialmente es que se concentren inicialmente en el aprendizaje del idioma. Como les dije, la primera parte entonces es no rodearse tanto de personas hispanas. La segunda es tratar de tomar un curso formal que les permita estudiar la gramática, porque en cualquier trabajo que ustedes hagan van a tener que estar en capacidad de leer y de entender y de expresar y escribir en inglés. Entonces va a ser importante que ustedes dominen la parte ortográfica, la parte de construcción del lenguaje en ese nuevo idioma. Y la tercera parte es información y opinión. Es importante que ustedes se olviden de CNN en español, se olviden de Univisión, de Telemundo, se olviden de todos aquellos canales de televisión o de emisoras de radio en español. Tienen que concentrarse al menos un año en escuchar el 90% de toda la información y opinión que ustedes reciban. Tienen que concentrarse en escucharla en inglés. Al principio es difícil, no es fácil, al principio es frustrante, sobre todo por una persona de cierta edad que ha pasado toda su vida hablando en su idioma nativo. Es frustrante, pero ustedes se sorprenderán de la capacidad que tiene el cerebro de ir detectando patrones y eventualmente un día usted, sin saber cómo, empieza a entender lo que se está diciendo y empieza a manejar las sutilezas del lenguaje en inglés. Una vez que usted está en este proceso de inmersión y le digo, es muy importante que concomitantemente a los estudios en el área de prepararse para los exámenes llamados los STEPS, ustedes traten en lo posible de mejorar la calidad de su inglés. Esto es esencial porque esto va a crear un nivel de diferenciación entre el tipo de cargos y posiciones que ustedes van a tener. Ustedes pueden tener las credenciales que sean, ustedes pueden sacar brillantes notas en todos los exámenes y pasar todos los steps,
Pero al final todo va a depender de una entrevista que ustedes van a tener con un potencial empleador, y si ustedes en esa entrevista no se comunican efectivamente, ustedes no van a ser empleados, así tengan las credenciales que tengan. Entonces esto es muy importante por ese factor que yo les estoy diciendo. El otro aspecto es para aquellas personas que ven muy cuesta arriba el proceso de incorporarse como médicos al sector salud de los Estados Unidos, es entender que hay otras opciones. Y hay las opciones de trabajar, como les dije, como Physician Assistant, sacar una serie de certificaciones en áreas muy específicas, técnicas dentro del sector salud, que les pueden ayudar a tener un empleo decente en el sector salud, bajo la cobertura de las instituciones y aún no siendo médicos. Entonces es importante que también algunas personas consideren eso. Otra consideración que hago, y esto es muy importante para aquellas personas que ya han sacado algún tipo de certificación que los acredita para una posición en el sector salud, es entender que por más que nos gusta el área de la Florida, por más que tenemos amigos, familiares y que nos sentimos cómodos hablando, trabajando en un ambiente bilingüe, vamos a encontrar que la única ventaja competitiva que tenemos, aparte de nuestra educación, que es nuestra segunda lengua, que es nuestra lengua hispana, en esta comunidad vale muy poco como valor diferenciador. Y vale muy poco porque todo el mundo habla español. Entonces es mucho más importante entender que en otras áreas de los Estados Unidos, donde también hay carencia de personal médico que hable español, ustedes tienen más chances de ser empleados en otros estados lejanos a la Florida, porque no hay mucho personal que hable español. Por lo tanto, esa habilidad que ustedes tienen de comunicarse en dos idiomas es un valor agregado que se paga mejor y que les da más oportunidades de salario. Aquí en el área de la Florida, ganarse la vida en un consultorio médico ofreciendo el manejo o la atención o la comunicación de un paciente de habla hispana, pues realmente no representa, como les dije, ningún valor agregado, porque aquí todo el mundo habla español. Pero si ustedes se van a Utah, se van a un estado de North Dakota, se van a Arkansas, se van a esos estados donde hay una menor posibilidad de encontrar personal médico capacitado que hable español, ustedes van a encontrar pues una mayor posibilidad de trabajo. Entonces abran sus horizontes, el sector salud es muy amplio, hay muchas opciones, es muy importante, como les dije, que si ustedes se sepan comunicar, porque no importa las credenciales que ustedes tengan, el currículum que ustedes tengan o los contactos que ustedes hagan, al final todo va a depender de una entrevista que usted tiene que hacer con su potencial empleador y comunicarle efectivamente sus capacidades, y eso va a requerir el dominio del lenguaje. Entonces, con esto los quiero dejar y darles una palabra de aliento. No es difícil, no es imposible incorporarse al sector salud americano. Hay muchísimas opciones, no solamente en la práctica médica clínica, sino también en el área de investigación. Esto es toda una industria de salud, o sea que hay muchísimas posiciones disponibles para cualquier médico, pero el requisito fundamental, como les dije, es el inglés, y se logra a través de esas tres importantes acciones que ustedes tienen que tomar, y es educarse en la parte formal del idioma, evitar el contacto con hispanos, por lo menos en ese primer año de inmersión. Y tercero, tratar de escuchar la mayor cantidad posible de programas en televisión, en radio, o leer la mayor cantidad posible de literatura en inglés, de manera de que ustedes puedan adquirir rápidamente el dominio del lenguaje para poder hacer un uso efectivo de sus talentos. Con esto pues he querido reflejar las consideraciones que le doy a la mayoría de las personas que me consultan en este sentido, y les agradezco la atención que me han prestado. Gracias.